Tal? Buenos días, mi nombre es David Alfredo Delgado Zamora. En la presente exposición les voy a exponer un tema que es de mi interés, que es la taxonomía. A manera de introducción, se sabe que en la Tierra existen más de 5 millones de especies, la cual nosotros los seres humanos solo conocemos la infinita parte de estos. La taxonomía se ordena, describe y clasifica a todos los seres vivos, teniendo como la unidad de una clasificación a la especie. Tiempo atrás personas como Aristóteles clasificaban a los organismos en tres reinos, luego Carlos Linneo los clasificó en tres categorías, rigiéndose por la creación divina, dándole prioridad al hombre. Gracias a los múltiples avances de los biólogos, han podido profundizar en la taxonomía a través de diferentes metodologías y por el estudio de moléculas como proteínas y enzimas. A la, a ver, Al surgir una necesidad de clasificación de los organismos, la mayoría de las personas tienen un conocimiento limitado del mundo natural y se relaciona principalmente con los organismos que influencian sus propias vidas, más allá de la variedad de animales y plantas comunes, y algunos que nos interesan particularmente. Lo usual es que se nos acaben los nombres y categorías. Por esta razón, los biólogos se enfrentan con la tarea de identificar y estudiar e intercambiar sistemáticamente información de la vasta diversidad de organismos que abarcan más de 5 millones de especies diferentes. Ellos, para hacer esto, deben disponer de un sistema el cual sirva para nombrar a todos estos organismos, para agruparlos en forma ordenada y lógica. El principal problema de elaborar un sistema es inmensamente complicado y comienza con la unidad básica de la clasificación, que es la especie. Entonces, para esto hay que definir qué es la especie. En latín significa tipo, por lo tanto, en el sentido más simple, la especie son tipos de diversos organismos. En 1940, Ernest Mayr de la Universidad de Harvard dio una definición más rigurosa de este término. Las especies son grupos de poblaciones naturales que se cruzan real o potencialmente entre sí y que han quedado aisladas de otros grupos. La definición de Mayer está de acuerdo con el sentido común. Si los miembros de una especie intercambian libremente genes con los miembros de otra, ya no podrían retener aquellas características únicas que los identifican como tipos diferentes de organismos. Para la mayoría de los propósitos prácticos, una especie es una categoría en la que se ubica un organismo individual que se ajusta a ciertos criterios bastante rígidos concernientes a su estructura y otras características desde un punto de vista evolutivo. Una especie es un grupo de organismos o poblaciones unidos reproductivamente y probablemente cambien a través del tiempo y del espacio. ¿Cómo designamos una especie? De acuerdo con el sistema binomial de nomenclatura ideado por el naturalista sueco Carlos Linneo, y aún en su uso, el nombre científico de un organismo está formado por dos partes: el nombre del género más un epíteto específico. El nombre del género siempre se escribe primero, por ejemplo, Drosophila, que es el género, y Melanogaster, que es el epíteto. Y puede usarse Drosophila solo cuando uno se refiere a los miembros del grupo entero que constituye ese género, como por ejemplo Drosophila o Paramecium, que son grupos de especies. Pero un epíteto específico por sí solo carece de sentido, ya que especies diferentes en géneros diferentes pueden tener el mismo epíteto, como por ejemplo Thamnophis melanogaster, que es una culebra acuática, y Drosophila melanogaster, que es una mosca. El epíteto solo nos entrega información. Quien quiera que describa un género o una especie por primera vez tiene el privilegio de darle su propio nombre, pero frecuentemente recibe el nombre de un amigo o de su colega. Escherichia, por ejemplo, recibió el nombre de un médico alemán llamado Theodor Escherichia. Coli solo significa intestinal. Y Rea darwini, parecida a la avestruz que habita en la Patagonia, recibió el nombre de Charles Darwin. Los nombres también pueden ser descriptivos por la forma o parecido que tengan a otro animal. Otros nombres responden a sentimientos genuinos, así que tenemos, por ejemplo, los epítetos específicos para varios géneros de mosquitos: Punctor, Tormentor, Vexax, Hórrida, entre otros. Estos binomios son herramientas necesarias para que haya una comunicación clara e inequívoca
entre los biólogos. Cuando se usan diferentes idiomas, los problemas de comunicación serían insalvables sin un sistema de nomenclatura universal reconocido y aceptado por los biólogos. Entonces, ¿cómo se hace la clasificación? La clasificación es una clasificación jerárquica. El objetivo fundamental de los observadores del mundo natural ha sido percibir el orden en las diversas formas de vida por medio de la taxonomía. La taxonomía de los organismos es un sistema jerárquico que consiste en un grupo dentro de grupos. En este sistema cada grupo se llama taxón y el nivel que se le asigna se le llama categoría. En la época de Linneo había tres categorías: especie, género y reino. Carlos Linneo y otros taxonomistas añadieron otras categorías como familia, órdenes, clase, filo o división. Los naturalistas reconocían tres reinos: vegetal, animal y mineral. Actualmente sabemos que existen 5 reinos, los cuales son monera, protista, fungi, plantae y animales. La categoría fundamental en la clasificación jerárquica es la especie. Entonces, como conclusión, sabemos que la nomenclatura binomial ha sido de gran aporte, ya que se considera de un tipo de lenguaje universal en donde todos podemos comprender y reconocer las diferentes especies que existen en el planeta. A través de la taxonomía podemos clasificar a la gran variedad de seres vivos que existen en la Tierra. Y gracias a las nuevas técnicas de los organismos en la taxonomía molecular, se han ido aportando comparaciones numéricas objetivas de los organismos en el nivel más básico de todos, que es el gen. Muchas moléculas, proteínas y ácidos nucleicos nos sirven como relojes moleculares donde nos pueden indicar el tiempo en que varían diferentes organismos. Estas técnicas han atribuido a una clasificación más extensa y a una comprensión de los organismos y su historia evolutiva. Muchas gracias por escucharme.